quiero predicarte, quiero hablarte acerca de un tema que Dios ha estado hablando en mi corazón. Y cuando me dicen, nos toca predicar en Rocafiel, me acerqué a un tiempo de oración a Dios y le dije: Señor, ¿qué quieres hablar a este pueblo? ¿Sabes? Y Dios me habló acerca de esto. Y hasta el día de ayer yo decía: ¿será que eso es? Siempre poniendo duda, ¿no? ¿Será que es eso lo que tú quieres hablar? Y cuando estaba en mi tiempo de leer la palabra, Dios reconfirmó con el libro de Hechos, capítulo 13, versos 22 y 23, y dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Sabes? La prédica ya estaba hecha. Y era sobre David. Y cuando me toca el tiempo de intimidad con Dios, de leer la palabra, Dios reconfirma y me dice: vas a hablar acerca de la marca de una persona ungida. ¿Sabes? Y para poder entender un poco más a fondo, vamos a darnos un pequeño paseo por el libro de Primera de Samuel. Vamos a ir leyendo ciertos versos. Y quiero que empecemos con Primera de Samuel, capítulo 7. Resulta que el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado, necesitaba ser dirigido. Y saben que tenían la mejor dirección. Estaba comunicación directa, muchísimas gracias, comunicación directa de Samuel con Dios. Es decir, el que dirigía al pueblo de Israel era directamente Dios. Dios hablaba a Samuel y Samuel hablaba al pueblo. Qué maravilloso, ¿no? Era hermoso saber que quien estaba al control del pueblo era Dios mismo. Y dice el capítulo 7 que Samuel es escogido juez delante de Israel. Pero pasan los años y resulta que Samuel, ustedes conocen la historia de Samuel. Samuel fue un niño que fue criado dentro del templo. Fue un joven que fue usado por Dios. Llegó a ser un adulto que era la voz de Dios en ese pueblo. Pero resulta que cuando Samuel ya se encontraba avanzado de edad, empieza a delegar sus funciones a sus hijos. Y Samuel dice así, capítulo 8. 8:5 dice: los hijos de Samuel quedan por jueces. En capítulo 8. Y el 5 dice: y dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Vemos que el pueblo se acerca a Samuel y le dice: Samuel, queremos ser como nuestras naciones vecinas y queremos tener un rey. Entonces Samuel, creo que como todo humano, su corazón se pone triste y va delante de Dios y le dice: Señor, este pueblo quiere un rey. Es decir, quiere cambiar el gobierno tuyo por un gobierno humano. Pasan de ser dirigidos por Dios mismo a ser dirigidos por alguien de carne y hueso y que podía fallar y podía errar. Eso es lo que le está pidiendo el pueblo de Israel a Samuel en ese momento. Y entonces hay una conversación entre Samuel y Dios. Y Samuel le dice: pero están cambiándote a ti. Y se los voy a parafrasear todo. Y si usted quiere, llega a su casa y lee todo el libro de Primera de Samuel. Y se va a entender la historia a profundidad. Y le dice: están cambiándote a ti por un hombre. Y Dios le dice: está bien. No están menospreciándote a ti, Samuel. Están menospreciándome a mí. Es la palabra que dice Dios. Entonces dice: está bien, dale rey. Y entonces empieza la búsqueda de un rey. Cuando seguimos leyendo un poco más el libro de Samuel, nos vamos al capítulo 9 y vemos que Dios da las coordenadas para poder encontrarse con Saúl, el primer rey. Y resulta que el papá de Saúl había perdido unos animalitos y lo manda a buscar. En ese proceso de buscar los animales surge el primer encuentro entre Saúl y Samuel. Y cuando Samuel ve a Saúl, Dios le dice: este es. Saben que cuando leemos la palabra nos damos cuenta de que Saúl era un hombre bastante alto. Llamaba la atención. Era alguien que
que usted lo veía y llamaba la atención. Era bastante alto. Muchos llegaban solamente hasta sus hombros, dice la palabra. Entonces, era alguien que era diferente al resto. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, este será el próximo rey sobre Israel. Seguimos avanzando y nos encontramos que luego de un tiempo de estar comiendo y Samuel le hace un banquete a Saúl, Dios le dice: úngelo. En el capítulo 10 de Primera de Samuel 6:7 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Son las palabras que Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl. Le dice: resulta que en toda esta historia Saúl pide una reunión con Samuel para saber dónde estaban sus asnas que se había perdido. Y Samuel le dice: ya las encontraron hace 3 días. Vas a volver a tu casa y cuando estés de camino a tu casa vas a encontrar profetas que van a estar profetizando. Y en ese lugar el Espíritu de Dios se va a derramar sobre ti y también estarás profetizando. Resulta que cuando Saúl está volviendo hacia su casa, el Espíritu de Dios se derrama sobre él y empieza a profetizar. Y es a partir de ese momento que empieza este tiempo de ungimiento. Fue ungido por Samuel, pero era visible el fruto en aquel momento. Un ungido se puede ver la característica principal porque el Espíritu de Dios va a estar sobre él. Amén. El Espíritu de Dios estaba sobre él y Saúl profetizaba y Saúl daba palabras de aliento y de ánimo y Saúl estaba en los caminos de Dios. Yo quiero que tú entiendas que a pesar de que Saúl fue pedido por un pueblo humano, fue respaldado por un Dios real. Y que en lo que sigue de la historia, en el capítulo 11, cuando nos vemos a un Saúl en guerra, había un Saúl que porque estaba con el Espíritu de Dios, había victoria. Hasta ese momento el Espíritu de Dios respaldaba a Saúl, respaldaba todo lo que hacía Saúl, a pesar de que era un hombre. El capítulo 13 nos narra la guerra contra los filisteos. Resulta que empieza este tiempo de guerra y él había recibido órdenes de Samuel y le dijo que espere 7 días para ofrecer sacrificio. Pero empieza este tiempo de guerra y creo que el tiempo de guerra no es nada bonito, ¿no? Estaban en peleas unos contra otros y resulta de que Saúl estaba un poco cansado y decide él ofrecer el sacrificio. Esperó los 7 días, sí, esperó los 7 días que le dijo Samuel, pero no esperó en la totalidad del día, porque cuando él estaba por ofrecer sacrificio a Dios, adivinen quién llegó. Llegó Samuel y le interrumpe su sacrificio. En Samuel, 1 Samuel 13, 9 al 14, vemos el modo de trabajo de Saúl, que dice: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. A simple vista era algo bueno que estaba haciendo Saúl, ofrecer sacrificio, ofrecer holocausto a Dios. Pero ¿sabes qué? Esa actividad que hizo no le competía a él. Era el trabajo de Samuel elevar sacrificio y holocausto a Dios. Al instante que él estaba haciendo el sacrificio, llega Samuel y le dice: ¿qué hiciste? Papás, ustedes tal vez han estado alguna vez y el niño rayando la pared, ¿no? ¿Qué hiciste? Así Samuel le dice: Saúl, ¿qué hiciste?
Pero las consecuencias de este holocausto iban más allá que rayar una pared o que una travesura de un niño. Resulta que el resultado de esto iba a ser que la presencia de Dios se aleje de Saúl. Qué duro, ¿no? Qué duro. El verso 13, seguimos leyendo del 9 al 14. Me esforcé y ofrecí holocausto. Y entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire la consecuencia de hacer algo que Dios no lo mandó a hacer a Saúl. Su reino fue cortado. Es más, en el corazón de Dios hubo pesar por haber escogido a Saúl por rey. Qué triste que por una desobediencia que a simple vista parecía ser algo bueno, traiga como consecuencia que la presencia de Dios sea parte de nuestra vida. Qué triste. Seguimos un poco más adelante. Primera de Samuel 15, 2 dice así: cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos, burros. No le perdones la vida a nadie. Esa es la orden de Dios para este Saúl, y le dice: fallaste con el holocausto, ahora vamos contra los amalecitas. Los amalecitas, cuando el pueblo de Israel salieron para tener su libertad, ellos se opusieron y Dios se enojó. Y ahora con Saúl está tratando de frenar y destruir este pueblo. Y le dice: no vas a dejar vivo a nadie. ¿No vas a dejar vivo a quién? Nadie. Y entonces Saúl se va con su ejército y empiezan a matar gente. Sí, y empiezan a matar. Empiezan a obedecer a medias. Y resulta que Saúl empieza a ver a lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas. Y la gente le dice: ¿y si lo dejamos para sacrificio a Jehová? Nuevamente, ¿no? Si lo dejamos. Y resulta que Saúl y su gente dejan vivos a lo mejor del pueblo y al rey. Lo dejan vivo. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? No vas a dejar a nadie. Pero ellos, en su propia opinión, dejaron vivo a lo mejor. ¿Y saben para qué? Para ofrecer sacrificio a Jehová. En teoría, bueno, ¿no? Ofrecer sacrificio. Le damos lo mejor a Dios. Pero ¿saben qué? La desobediencia hizo nuevamente, y ahora sí, en este capítulo vemos que Dios corta por completo el reinado de Saúl. Hoy quiero hablarte sobre los ungidos, la marca de un ungido. Y si bien este tema de Saúl no es el tema principal, estoy llegando al tema principal, pero quiero decirte que muchas veces somos esos ungidos como Saúl, que Dios nos unge, Dios nos da las armas, Dios nos da la estrategia, Dios nos respalda, Dios nos da su espíritu, pero porque creemos que podemos hacerlo mejor en nuestra propia opinión, hacemos nuestras cosas sin consultar a Dios. O si Dios nos dice los tiempos, decimos: Señor, ya no lo hiciste, no lo vas a hacer, ahora lo hago yo. Tal vez hoy vengo a hablar a algunos Saúl que hay en este salón, no lo sé, sus pastores lo conocen. Pero sabes, Dios me decía: hay Saúles que están haciendo cosas buenas en su propia opinión, pero que a través de estas decisiones están haciendo que mi espíritu sea cortado, que mi presencia ya no vaya con ellos, que ya no los acompañe, que ya no tengan la victoria en la guerra.
Si tal vez en esta temporada te has preguntado, ¿por qué me va mal? Probablemente sea por esto. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 2. Se encuentra Saúl con Samuel. En el verso 11, Dios lamenta haber hecho rey a Saúl. Y resulta que en el capítulo 14, Samuel le dice a Saúl, Dios te mandó a destruir todo. Y se encuentra, y cuando le dice, ¿hiciste caso a Dios? Y Saúl le dice, sí. Y por detrás de Saúl se escucha, ¿no? Qué obediente. Y le dice, ¿y qué es eso que estoy escuchando? Y entonces Saúl le dice, dejamos lo mejor para sacrificar a nuestro rey. Saúl se enoja en gran manera y le dice, desobedeciste a Dios, venga el rey, lo mata y obedece a lo que Dios hizo. Cuando pasa cuando sucede esto, Samuel queda triste. Samuel queda muy triste porque él había sido quien ungió a Saúl. Yo quiero que usted se ponga en lugar de Samuel. Samuel le dice al pueblo, van a tener reyes, los reyes pueden fallar. Estamos siendo gobernados por Dios mismo. Pero el pueblo aún así decide. Escogen a Saúl, Saúl falla. Cuando nos encontramos en el capítulo 16, Dios le dice, Samuel, deja de llorar, deja de quejarte, agarre su cuerno y vaya a ungir al nuevo rey de Israel porque yo te voy a decir quién es. Yo creo que Samuel con miedo agarra su cuerno y le dice, si Saúl sabe lo que estoy haciendo, se va a enojar conmigo. Y Dios le dice, tranquilo, vaya a la casa de Isaí y ahí vas a encontrar al nuevo rey de Israel. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, ustedes saben la historia, yo se las voy a resumir. Llega a la casa de Isaí, le dice, muéstrame a tus hijos. Y empiezan a pasar los hijos. Recuerden que Saúl era alguien alto, grande, de buen parecer, ¿sí? Yo creo que humanamente Samuel dijo, algo parecido Dios tiene para Israel. Entonces, cuando Isaí empieza a hacer pasar a sus hijos, el primero que pasa era alguien fornido. Y entonces Samuel dice, este es. Y Dios le dice, hey Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos, porque yo no miro el parecer, yo miro lo que está en su corazón. Quiero decirte una cosa antes de entrar en materia. Dios mira tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en este tiempo? Tal vez está dolido, está deshecho, tal vez está feliz, tal vez estás atravesando la mejor temporada en la presencia de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Solamente tú y Dios saben esa respuesta. Pero sabes que así como cuando Samuel va a ungir al nuevo rey, él se dejó guiar por lo que había delante de su vista. Y Dios le dice, no es lo que están viendo tus ojos, es lo que yo miro. Y resulta que Isaí le hace pasar a sus hijos y ninguno de los que estaba en ese lugar era el futuro rey de Israel. El futuro rey estaba cuidando ovejas. ¿Se dan cuenta que Isaí no lo tomó en cuenta como los hombres de guerra o como el futuro rey? David tuvo que ser llamado. Y cuando Samuel ve a David, Dios le dice, este es. Y hoy quiero hablarte, y la prédica se va a centrar en este ungido de Dios. Se llama David. David es uno de los adoradores más conocidos de la Biblia. Un escritor de la mayoría de los salmos. Y cuando nosotros vemos Rocafiel desde afuera, déjenme decirle que vemos algo que se llama adoración. Vemos una iglesia que adora. Rocafiel Santa Cruz es una iglesia que adora. Rocafiel Santa Cruz es una iglesia que no tiene miedo de levantar sus manos y decir, Señor, aquí está tu pueblo. Esos son ustedes, qué bonito, ¿no? Ustedes son un referente para toda la Rocafiel en el área de alabanza y adoración.
para todas. Y hoy quiero hablarte de alguien que fue ejemplo de alabanza, adoración, pero sobre todo de un ungido de Dios en la Biblia. Quiero hablarte de David. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mientras esto sucedía, mientras David estaba siendo ungido, como fue ungido Saúl, fue ungido David, y el Espíritu de Dios vino en aquel momento sobre él. Mientras sucedía esto, cuando vemos el final del capítulo 15 y entramos al verso 16, nos encontramos con la otra parte de la historia. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mientras David estaba siendo ungido y la presencia de Dios estaba descendiendo sobre David, el Espíritu de Dios se estaba apartando de Saúl. Y Saúl todavía se encontraba en el reino. Todavía era quien mandaba, todavía era quien gobernaba, todavía era quien estaba en el palacio. Pero un hombre, un siervo cuidando ovejas, tenía el Espíritu de Dios. Pero un rey que gobernaba una nación se encontraba sin la presencia de Dios. Continuando un poco más, quiero hablarte sobre este que es el tema central de la enseñanza del día de hoy. El ungido de Dios tiene ciertas características y son las siguientes. Cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo, dice: necesito a alguien que toque el arpa porque necesito calmarme. Saúl sabía que estaba siendo atormentado y que la única persona que podría calmarlo era la presencia de Dios. Y entonces alguien le dice: yo conozco a alguien, se llama David. Dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Hoy quiero hablarte sobre estas 6 características de un ungido. 6 cosas que marcan la diferencia de un ungido de Jehová. Y la primera es la siguiente: sabe tocar. Y si bien no todos tocamos un instrumento, yo no toco nada. Si no todos tocamos un instrumento, todos hacemos algo en esta vida. Yo sé que en este lugar puede haber amas de casa, puede haber médicos, puede haber albañiles, puede haber ingenieros. Pero déjame decirte que una de las características de alguien ungido de Dios es saber hacer las cosas bien. No solamente cuando estás en una tarima, sino cuando sales de estas 4 paredes y te encuentras con el mundo real, y cuando el pecado viene a querer hacerte caer, o cuando te encuentras en un cuarto de hospital cuidando a alguien enfermo. La marca de un ungido es saber hacer las cosas bien, estés donde estés. Mira al que tiene al lado y dígale: haz las cosas bien. Ahora dígale: sé el mejor. Sé el mejor. Si tú estás sirviendo en un área de la congregación, por más pequeña o grande que se vea, porque todas las áreas son honrosas, todo es maravilloso servir en el reino de Dios, pero por más pequeño o grande que se vea, hazlo bien. Si te toca limpiar el templo, si te toca acomodar las sillas, hazlo bien. Si te toca que tu testimonio sea lo que va a predicar a los demás cuando te encuentres en tu trabajo, hazlo bien. Que así como David diga: él sabe tocar. Él es un ejemplo en su trabajo. Él da buen testimonio. Que la gente cuando te vea diga: yo quiero seguir al Dios que sirve esta persona. Yo quiero servir al Dios que sirve Juan, Pedro, María. Yo quiero seguir al Dios que sirve él.
Que la gente anhele tener a ese mismo Dios que tú tienes, porque tú haces las cosas bien. Dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que haces, lo haces porque sirves a un Dios poderoso. No porque sirves a los que están a cargo de esta iglesia. Ojo, dale toda la honra a tus pastores. Hacen un excelente trabajo. Pero ¿saben qué? Ellos mismos sirven a ese mismo Dios. Que cada vez que te toque hacer las cosas, no haya pesar en tu corazón. Ay, otra vez me tocó barrer. Otra vez me toca con estos músicos que no acomodan sus instrumentos. Que no sea pesar cuando tú sirves a Dios. Que la gente entienda que tú lo haces bien, no solamente con el talento y el don que tienes, sino que lo haces bien porque de tu corazón sale un servicio agradable como una ofrenda real a Dios. Amén. Dice el libro de Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y aquí me darán la razón los que son jefes en algún área. Si usted es jefe, usted no va a poner a alguien y no le va a subir el cargo al que llega tarde, al que es más flojo, ¿verdad? Usted, si es jefe, va a fijarse en las actitudes del que es puntual, de que el que hace las cosas bien, del que se prepara con anticipación. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estarás. Si tal vez has estado pidiéndole a Dios un aumento, has estado pidiéndole, quiero subir un poco más en el cargo, en el trabajo, haz las cosas bien, porque eres embajador del reino en esta tierra. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, todo lo que hagas, que sea para darle gloria solamente a Dios. Amén. El segundo punto, la segunda marca, característica de David cuando es presentado ante el rey, hay un hombre vigoroso y valiente. Valiente y vigoroso no es lo mismo. Una persona valiente es una persona que afrenta el miedo, el peligro y las dificultades con decisión, firmeza y confianza. No significa que no tenga miedo, sino que actúa a pesar del miedo. Una persona valiente es alguien que puede que le dé algo miedo en este mundo, pero a pesar del miedo lo hace. ¿Sabes? Si ustedes me hubieran conocido cuando yo tenía 12, 13 años, ustedes no hubieran imaginado que yo tendría la capacidad de estar aquí parada. Yo era de las personas que pasaba a exponer y así, ¿no? ¿Sabes? Dios es quien te capacita. Y a pesar de los miedos que tienes, hazlo. Si te da miedo predicar la palabra, recuerda que es a Dios a quien sirve. No estás sirviendo a ningún hombre ni a ninguna mujer. Hazlo. Si Dios te mandó a hacerlo, hazlo. Pero David no solamente era valiente, era alguien vigoroso. Y alguien vigoroso es alguien que tiene mucha fuerza física, tiene energía, tiene vitalidad y capacidad para trabajo o realizar acciones intensas. Y creo que aquí no les voy a hablar mucho porque mucho ejemplo en buena alimentación no estoy siendo. Pero ¿saben qué?
Somos templo del Espíritu Santo y creo que todos deberíamos ponernos la camiseta de cuidarnos y poder ser vigorosos para poder ser aptos para servir a nuestro Dios. No solamente es ser valientes y decir, yo voy, no importa lo que se venga. Tienes que estar preparado. Dios está llamando hoy no solamente a gente que tenga la primer característica. Dios está llamando a gente valiente y vigorosa. Prepárate para hacer el ministerio, prepárate para hacer la obra, prepárate para hacer lo que Dios te envió a que hicieras. Cuando nos encontramos con Josué, un verso bastante conocido, resulta que Moisés no entra a la tierra prometida y Dios le dice, Josué, ahora tú vas a entrar. Josué fue alguien que se preparó al lado de Moisés. Y cuando nos encontramos en el libro de Josué 1:9, es un verso muy conocido, dice, solamente esfuérzate y sé. Esfuérzate y sé. O sea, Josué, se van a venir cosas que te van a dar miedo. Se van a venir guerras, Josué. Pero a pesar del miedo, avanza. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y de esta última parte vamos a hablar al final, que Él estará con nosotros. Hoy quiero centrarme en el que tú te esfuerces y que seas valiente. Si hay miedos, si hay gigantes que están delante tuyo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Una tercera característica de David es que era un hombre de guerra. Cuando vemos la historia de David, ¿se acuerdan que él estaba cuidando ovejas, no? En cierta ocasión David dice, voy a ir contra Goliat. No se preocupen, yo peleé contra osos y contra leones. O sea, un hombre es nada, ¿no? Al lado de osos y leones. Y este David era conocido como un hombre de guerra. Entonces la gente veía en David un hombre de guerra. Dice 1 Samuel 17:36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se dan cuenta que un hombre que todo el pueblo le tenía miedo como Goliat, David lo vio pequeño porque él había sido capacitado como un hombre de guerra, matando osos y matando leones? No te digo ahora vamos a salir a matar osos y leones. Capacítate. Sé un hombre y sé una mujer de guerra. No hay mejor lugar que forjar y formar una persona de guerra que en la presencia de Dios. No hay mejor lugar que ser formado como alguien de guerra que en los momentos de ayuno y oración. No hay. Que podamos ser esas personas que tengan la conexión directa con nuestro Dios. Esos son hombres y las mujeres de guerra que Dios está buscando hoy. 1 Samuel 18:7. Y aquí empieza un poco los celos entre Saúl y David, ¿no? Las mujeres cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. O sea, David era conocido como un hombre de guerra. Y la cuarta característica que David tenía es que era prudente en sus palabras. Imagínense que David haya sido un imprudente, ¿no? Y que cuando estaba Samuel ungiendo a sus hermanos llega y haya ocupado su imprudencia, ¿no? Ay, no me llamaste, papá, ¿no? ¿Usted se imagina? David era alguien prudente en sus palabras. Él podía haberle dicho, papá, y usted no me llamó, y resulta que fui yo el rey, ¿no? Y no hay mejor versículo que para hablar de la prudencia de nuestras palabras que Santiago. Santiago capítulo 3 verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si tú eres capaz de refrenar tu lengua, eres capaz de refrenar todo tu cuerpo. Y yo no sé
y aquí vamos a hablar un poco para los esposos, cuando se pelean, ¿no? ¿Es quien habla más fuerte? ¿Es quien responde más rápido? ¿O sabemos cuándo callar? ¿O sabemos en qué momento hablar? Hijos, ¿cómo le respondemos a nuestros padres? ¿Estamos siendo hijos respetuosos o porque nos enojamos lanzamos lo que se nos vino a la mente en ese momento? Ser alguien prudente en palabra es saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Mire al que tiene al lado y fíjese si tiene cara de prudente en palabras. Familia, es bueno saber controlar nuestra lengua. Es de parte de Dios. Eres alguien guiado por el Espíritu de Dios cuando sabes controlar lo que hablas. Pero también David tenía una característica, y creo que aquí todos la tienen. Dice que David era hermoso. Mira, a ver, el hermoso que tiene al lado. Dígale, hermoso. Hermosa. Y no te voy a hablar de las características físicas. Hoy te voy a hablar de la hermosura que sale a través del corazón. Hay un verso muy conocido que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No hay corazón más alegre que el que está en plenitud con la presencia de Dios. No hay. ¿Saben que hay personas que no son agraciadas físicamente, pero que cuando tú hablas y de su boca sale palabra de Dios, tú empiezas a verlas de una manera hermosísima? ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien da esa hermosura. Solo Dios puede cambiar todo en hermosura. Solo Dios puede hacerte ver a alguien hermosísimo, porque tu corazón está alegre, porque tu corazón goza de la presencia de Dios. Vamos avanzando. Y la característica, la marca más importante para mí es la secta. Y dice, y Jehová está con él. ¿Se acuerdan que les dije que David, era uno de los mayores escritores del libro de Salmos? Les voy a leer dos que confirman que Jehová estaba con él. Y un salmo bastante conocido que ahora lo ponemos en cuadro y lo hacemos hermoso, ¿no? Salmos 23, capítulo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, qué lindo. ¿Sabes? Hace años atrás me tocó estar en un cuarto de hospital con mamá. Y atravesé los momentos más duros de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no veía sanidad en mamá. Y mamá iba empeorando y cada día empeoraba más y más. Pero a pesar de la dificultad de ese momento, yo entendí que Dios estaba conmigo. Hicieron una cirugía. Recuerdo que no salió muy bien la cirugía. Tuvo complicaciones y entró directamente a terapia intensiva. Así. Y le dicen, y tenemos que dializar de emergencia. Entonces todos afligidos, teníamos que alquilar los equipos de emergencia, entrar a terapia intensiva y en terapia hacerla dializar. Y recuerdo que yo estaba en mi cuarto, no me tocaba. Mi mamá se puso muy mal en la época de pandemia, entonces era muy controlado quién cuidaba y quién no cuidaba. Y recuerdo que esa noche yo estaba en mi cama, en mi cuarto, llorando como una niña que no le dan leche. Y mi esposo me decía, está bien, tranquila, Dios está al control. Y yo seguía llorando y seguía llorando y seguía. Y obviamente que en el llanto yo le decía, Señor, que se sane, Señor, yo quiero ver tu mano, Señor, yo quiero ver tu poder. Pero recuerdo que mi esposo me decía, está bien, está todo bien. Y yo seguía llorando. Y cuando en un momento yo sentí la voz de Dios y me dijo, yo estoy con ella. ¿Saben qué? Fue como que hayan cerrado el grifo de lágrimas. Y yo dije, Señor, tú estás con ella. Listo. Me acomodé y me dormí. Porque entendí que aún en los procesos difíciles,
Dios está ahí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que aun cuando estás en el lecho de muerte y de enfermedad, Dios está ahí y no se aparta. Dicen que las verdaderas amistades se conocen en los hospitales, ¿no? ¿Sabes? Cuando te encuentras solo en un hospital, es ahí donde sabes que Dios no se ha ido y no se ha apartado y Él está y que no se irá mientras sigas haciendo su voluntad. Dice otro de los salmos de David, 118 verso 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No le tengas miedo a absolutamente nada de lo que te puedan hacer en esta tierra, porque tienes que tener la certeza y la seguridad de que Dios está contigo. Amén. Y quiero ir cerrando este tiempo. Te estoy hablando de David y te estoy hablando de sus versos que él escribió. Pero hoy quiero hablarte de algo que Jesús dijo mientras estuvo en esta tierra y que nos los dijo para nosotros también. Mateo capítulo 28 verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo. Hasta el día que Dios decida quitarte la vida en esta tierra o recogerte, Él va a estar contigo. Hasta tu último respiro, Él va a estar contigo. Y si entendiéramos como iglesia esto, estaríamos diciendo, ¡qué bien! ¡Gloria a Dios! Hasta el último momento, por más difícil que esté pareciendo tu camino en este momento, Dios está contigo. Amén. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. El ser ungido te prepara para poder matar Goliat. ¿Y recuerdas que inicié con el libro de Hechos? El libro de Hechos decía que había uno que era conforme al corazón de Jehová. El ser ungido te hace a alguien conforme al corazón de Jehová. El ser ungido te prepara con estas 6 cualidades, pero te hace a alguien que Dios va a conocer como alguien conforme al corazón de Jehová. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Y hoy vengo a hablarles a los que están siendo Saúl, que empezaste en el camino de Dios, que fuiste ungido, que fuiste preparado, que viste la victoria, fuiste elegido por Dios, pero que probablemente en algún momento de tu vida desobedeciste. Vengo a orar en esta mañana, Señor, para pedirte que si nos hemos alejado de tu presencia, hoy nos vuelvas a tu camino. Que si nos hemos apartado, Dios, hoy queremos volver y aferrarnos a ti. Hoy queremos que en este lugar se levante una generación de hombres y mujeres como David, Señor. Que la principal de nuestras características, Señor, sea que tú estás con nosotros. Y que todo venga por añadidura, Señor, que seamos prudentes, que la hermosura de nuestro corazón se haga visible. Señor, que seamos esforzados, valientes, vigorosos. Que sepamos hacer las cosas de la mejor manera posible, Dios. Pero que cuando, a pesar de que fallemos, entendamos que es a ti quien servimos, que es a ti que tenemos que darte gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que levantes una generación de hombres y mujeres, que cuando tú nos mires, Señor, tu corazón pueda agradarse y que podamos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Te doy gracias, Padre amado, por este tiempo maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, gracias.